El tema del día de hoy, hermanos, es la oración. Ese es el estudio número 4 de estudios básicos o de doctrina básica por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia o la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia. En este tema, hermanos, que vamos a procurar que sea un poco más corto, yo espero que solo abarque un solo podcast, no necesariamente dos. En el caso de que sean dos, pues bueno, les invito a que escuchen las dos partes, esta y la siguiente semana, y sobre todo que busquen los textos bíblicos. La Biblia que vamos a estar utilizando es la Reina Valera de 1960. Les invito a seguir los textos bíblicos. En general, todas las Biblias tendrían que decir exactamente lo mismo. Y como pues preámbulo, vamos a decirlo así, en teoría todas las Biblias deben de decir lo mismo. O sea, y sobre todo todas las iglesias, creo que en este punto creemos lo mismo. No creo que haya muchas diferencias con otros movimientos cristianos. Generalmente creemos exactamente lo mismo acerca de este tema. Pero bueno, vamos a iniciar, hermanos, para no tardar mucho y procurar terminar este tema en un solo podcast. ¿Qué es la oración, hermanos? Hermanos, vamos a leer Mateo 6, 7 a 9. Mateo 6, 7 a 9 es el texto que vamos a iniciar, con el que vamos a iniciar este tema. Es Mateo capítulo 6, versículos 7 a 9. Y dice lo siguiente: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por uso de palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, primer punto, Jesús les indica a sus seguidores no usar vanas repeticiones. Hay una gran diferencia, hermanos, entre un rezo y una oración, aunque aparentemente algunos grupos cristianos lo hacen ver como igual, pues no es igual, hermanos. En el caso de la oración, hermanos, como vamos a poder observar aquí, empieza a mencionar el Padre nuestro Jesús, la oración es una charla con Dios. No es repetirle a Dios una y otra vez las mismas palabras, no. La oración solamente, hermanos, es una plática con Dios. Vamos a platicar con Dios como con cualquier persona. Imagínate, o imagínese, hermano, imagínese, hermana, que yo fuera con mi papá y le estuviera diciendo todo el día las mismas y 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 las mismas cosas. Mi papá seguramente se va a aburrir, pues es algo hasta tedioso y cansado. Entonces, nuestro Padre Celestial, hermanos, no es diferente a nosotros en ese sentido, es una persona. Y él seguramente también no le hace gracia que le estemos repitiendo las mismas cosas varias veces. Por eso Jesús nos pide: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles o la gente que no sabe de Dios, la gente que no adora a Jehová o a Yahvé, pues no sabe estas cosas, sino que ellos sí dentro de sus templos, en ese entonces, en el tiempo de Jesús, pues en sus templos antiguos, pues repetían y repetían y rezaban o recitaban los mismos textos una y otra y otra y otra y otra vez. Y Jesús dice, la gente de las naciones que así adora a sus ídolos cree que por su uso de muchas palabras o de palabrería serán oídos. Dice, no sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad aún antes de que ustedes se las pidan. O sea, Jesús nos pide no decirle las mismas palabras a Dios, sino ser concretos en la oración y pedirle lo que necesitamos. Es todo. Y luego dice, vosotros oraréis así, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces Jesús, otro punto importante que nos dice es que Dios sabe lo que necesitamos, y entonces ¿para qué quiere Dios que nosotros le estemos pidiendo las cosas si Él puede dárnoslas? Si Él sabe que las necesitamos. Sin embargo, hermanos, los humanos somos muy dados a ser arrogantes y no ser para nada humildes. Y muchas veces, hermanos, hay gente, y lamentablemente sí hay cristianos de este tipo, que creen que Dios les debe las cosas y que se las tiene que dar. Y no es cierto. O sea, nosotros no las merecemos. Nosotros por gracia, por un favor que no merecemos, entonces Dios nos da las cosas. Y el hecho de que las pidamos nos ayuda a ser humildes y a recordar que es por gracia, no porque me lo merezca, porque en realidad pues no lo merecemos, somos pecadores, pero Dios nos las da.
¿Cómo? Pues a través de Jesús, que era lo que ya vimos, o sea, a través de Cristo, a través de haber aceptado a Jesús como nuestro único líder y salvador, entonces es el medio por el cual podemos llegar al Padre y obtener pues también su bendición. Entonces ahora podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, pidiéndoselo en su nombre, terminando nuestras oraciones diciendo en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pidiéndolo con base en el sacrificio de Jesús. Entonces, hermanos, ese es uno de los puntos muy importantes. Nos pide que pidamos, pero también nos dice Padre nuestro que estás en el cielo. Hermanos, miren, tengo esta concepción debido a ciertas lecturas, sin embargo, no puedo asegurar que sea correcto. Pero en la iglesia del estilo romano, la iglesia romana, pues como hablábamos en los podcasts anteriores, pues la gente veía a Dios tan alto, tan inalcanzable, que entonces pues la gente prefería no pedirle directamente a Dios. Entonces, pues bueno, para evitar eso, pues pedían entonces a la Virgen, pedían a los santos, pedían a los intercesores que por favor pidieran por ellos. Pero las escrituras nos enseñan a decir Padre nuestro que estás en el cielo. No es necesario pedirle a ningún intercesor. Jesús nos enseñó a pedirle directamente al Padre. Si, como dice Juan 1:12, que nosotros somos hijos a través de aceptar a Jesús en nuestras vidas, entonces nosotros como hijos tenemos acceso al Padre. Entonces no es necesario pedirle a otra persona un intercesor. Nosotros tenemos comunicación directa con nuestro Dios, hermanos. Ese es el privilegio cristiano. No necesito una institución, una organización, un sistema religioso, un papa, un intercesor como un santo para acercarme a Dios. Yo puedo acercarme directamente a Dios porque esa es la promesa. Si no, Jesús nos pediría que buscáramos otro intercesor en ese momento, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Entonces hagan propias por favor esas palabras y pídanle a Dios directamente. Otro punto importante de la oración es que dentro de la, vamos a llamar teología cristiana en general, de todas las iglesias, es que esto es una parte esencial de la adoración cristiana. O sea, no podemos ser cristianos o religiosos o creyentes del Dios de Israel sin orar. O sea, vemos que inclusive los propios judíos oraban. No solamente nosotros, o sea, el adorar a Dios, hermanos, también conlleva el uso de la oración. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 17, 5:17, que dice lo siguiente, es muy corto en realidad, que dice, orad sin cesar, o podemos decir, oren sin cesar, no paren de hacer oración. O sea, necesitamos estar en comunicación todo el tiempo con nuestro Dios, hermanos. Si nosotros dejamos de orar es cortar lazos con nuestro Padre. Por lo menos, hermanos, hagamos un hábito que leí una vez en una revista de nuestra iglesia. No recuerdo si era el Alba o la revista El Heraldo, que decía, hagámonos el objetivo de orar por lo menos 3 veces al día. Porque hay personas que les cuesta mucho hacer oración, pero el tip que les puedo dar es hagan una oración cuando se levanten. Antes de que se levanten de la almohada, por favor hagan una oración, por más pequeña que sea, pero hagan oración. Hagan una oración a mediodía, que no se les olvide hacer una oración por ahí en lo que va al trabajo. O sea, haga oración por lo menos en un momento en medio del día. Y luego en la noche, antes de dormir, haga otra oración, pero no deje de hacer oración. Por lo menos son 3 oraciones al día y pues es muy sencillo, ¿no? En ese sentido. O sea, antes de levantarme, a mediodía que tengo pues bastante tiempo, por lo menos entre 10 y 12 horas para poder hacer una oración intermedia y antes de dormir, ¿no? Antes de poner la cabeza otra vez en la almohada, podemos otra vez hacer oración, pero no dejen de orar porque eso es parte esencial de la adoración cristiana. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. ¿Qué tipos de oraciones existen, hermanos? Bueno, pues vamos a ver algunos tipos de oración. Por lo menos yo detecto 5 tipos de oración. El primero podemos verlo en Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 34 y 35. Que dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por las edades. Dice el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces?
Nabucodonosor, después de haberse vuelto loco y recuperar la cordura, da gracias a Dios. Pues monarca babilonio le da gloria a Dios porque ha recobrado pues la cordura y vuelve a ocupar el trono, ¿no? Porque Dios da y quita los tronos a quien él le place. Entonces, punto importante, hermanos, Nabucodonosor reconoce a Dios, reconoce la influencia de Dios en su vida, reconoce la magnificencia y la grandeza de Dios, y en oración, hermanos, él bendice a Dios y le alaba y lo glorifica. Dice: al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por las edades. Entonces, cuando nosotros hacemos oración, hermanos, no solo es dame y gracias, dame gracias. O sea, no podemos ser así con nuestro Dios, sino que también podemos alabarle y glorificarle en nuestras oraciones por las maravillosas obras que ha hecho en nuestra vida, cómo ha transformado nuestras vidas. Aunque sea poquito, hermanos, aunque vayan viendo apenas algunos cambios, ustedes glorifiquen a Dios, porque esos cambios, pues gloria a Dios, no son solo por nuestros esfuerzos, es por Él, a través de Jesucristo y el poder de Jehová y de Jesucristo en nuestras vidas, porque pues nosotros no podemos hacer cambios solos, hermanos. O sea, no lo hagamos solos porque no se puede. Es como, bueno, en mi caso, ¿no? Yo sé cómo era mi vida antes, ¿no? Como la de muchos otros hermanos. Y sabemos que por nuestras fuerzas, lo mucho o poco que hemos avanzado, hermanos, no es por mis fuerzas, porque nosotros nos conocemos, sabemos que no se puede, que no pudimos nunca. Pero a través de aceptar a Jesús en nuestras vidas viene ese milagro, hermanos, de poder hacer un cambio en nuestras vidas. Y entonces glorificamos a Dios en oración, de decir gracias porque me sacaste del hoyo en el que estaba, ¿no? O no me había dado cuenta del hoyo en el que estaba, pero mira, me sacaste por gracia. Y entonces nos sentimos como el himno de Amazing Grace o Sublime Gracia, ¿no? Que es un gran himno que a mí me conmueve el corazón, ¿no? Si buscan la historia de ese himno se van a dar cuenta de eso, ¿no? Cómo ese hermano que cambió su vida tan grandemente, que el hermano pues era un esclavista de pues hace muchos años. El hermano pues no vivió una vida muy cristiana originalmente, pero cuando fue transformada por el evangelio y por el poder de Jesucristo, el hermano hizo grandes cambios y luchó inclusive contra la esclavitud, ¿no? Después de que él la promovió, él ahora abogaba porque fuera abolida. Entonces, cuando entra Cristo en nuestras vidas cambia todo, ¿no? En el caso de Nabucodonosor, pues no creía en Jesús, porque todavía no llegaba a Jesús, pero entendió que Dios era altísimo y que nadie es como Dios. Ahora que nosotros tenemos más conocimientos, pues cómo no alabar a nuestro Dios. Entonces, pues como ese himno de sublime gracia que dice: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Dice: fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, nos sentimos así? Y podríamos entonces, como este himno, muy precioso, dar gloria y alabanza a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios con nuestra boca, con oración, hermanos, también con canción, para decirle gracias, a adorar a nuestro Dios, a adorarlo a través de nuestras palabras y adorarlo pues también de rodillas, hermanos, de rodillas en oración, y alabarle y glorificarle al Altísimo por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguramente seguirá haciendo, porque yo no creo que esto sea el cambio completo. O sea, va a haber más cambios en nuestra vida, tal vez dolorosos algunos, pero de que va a haber cambios, hermanos. Entonces, glorifiquemos a nuestro Dios a través de nuestras oraciones. Ahora, ¿qué otro tipo de oraciones hay? Por ejemplo, podemos ver lo que dice primera carta de Juan, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, es Juan 1:9. Les recuerdo, hermanos, que no tengo un estudio, estoy en mi cuarto de mi casa donde yo duermo. Si escuchan ruido de fondo, hermanos, una disculpa, porque pues bueno, esto no es un estudio y bueno, se hace lo que se puede con lo que hay. Bueno, vamos a leer ahora sí, hermanos, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, punto importante, nosotros no somos perfectos. Acuérdese de todo lo que hicimos mal en este día. Porque algo se nos escapó, obviamente, porque no somos perfectos. Algo se nos fue, hermanos, algo. Yo espero que no, pero bueno, puede suceder, ¿no? Que me pegué en el pie y se me salió una grosería. Puede ser que me enojé en el metro o en el transporte o de camino al trabajo en mi coche y alguna persona maleducada hizo algo y ya lo maldije en mi mente.
porque sí puede pasar, hermanos. Entonces recuerde lo que hemos hecho en el día y confesemos nuestros pecados delante de Él, porque Dios es justo, Dios es fiel y Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Pero tampoco hagamos lo que dice el versículo 10, o sea, no digamos yo no he pecado, yo soy santo, ¿no? O sea, sí somos santos por la cobertura de la sangre de Jesús, pero no en el sentido pleno de la palabra, en el decir que nosotros no cometemos errores, porque claro que los cometemos y esto es lo que debe también de ayudarnos, hermanos, a entendernos y ser humildes. O sea, nosotros necesitamos el perdón de Dios todo el tiempo. Entonces, perdonémonos, perdonemos a los demás como Dios quiere, como usted quiere que Dios le perdone. No se olvide de eso. Hay que perdonar y olvidar las faltas de los demás como usted quiere que Dios olvide las suyas. Y confesar, hermanos, confiéseselo a Dios. No le digo que me lo confiese a mí o al anciano, a medio mundo, porque primeramente, y hay que entender, su relación es con Dios, no con nosotros. O sea, sí con nosotros, pero como hermanos, o sea, no somos sus superiores, porque aquí todos somos iguales, ¿no? Entonces vaya y confiésele a Dios, porque su pecado y su falta con Dios, usted está tronando o quebrando su consagración con Él, no conmigo. Usted no se consagró a los estudiantes de la Biblia, a esta asociación, sino a Dios. Entonces confiéseselo a Dios, y si usted necesita ayuda para poder dejar el pecado, pues entonces ahora sí confiéselo al anciano, confiéselo a los hermanos de más confianza, a los hermanos más maduros, pero no espere, hermanos, que nosotros le demos la absolución, porque yo no soy quien para absolverlo de algún pecado. El pecado primeramente se confiesa a Dios, porque con Él usted hizo un pacto, no conmigo, no con la asociación. Entonces, primeramente vaya y confiéselo y espere la respuesta de Dios. Usted lo va a sentir, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y debe de acercarse, hermano o hermana, también con la confianza de decir: la sangre de Cristo es suficiente y es tan poderosa que puede cubrir mi pecado. Jesús es mi abogado, que es lo que dice más adelante. Ahí mismo dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, hermanos. La sangre de Cristo es tan valiosa y tan amplia que puede cubrir no solo de nuestros pecados, de nosotros como iglesia, nuestros pecados como iglesia, sino los de el mundo, de los demás pecadores que aún todavía no se arrepienten, pero que tendrán la oportunidad de entender, comprender y cambiar sus vidas en el reino milenario. Los que hoy no alcanzan la gracia por alguna razón, lo harán en la siguiente edad, ¿no? En la edad milenaria, cuando entonces comience la era del milenio, entonces muchos creerán. Pero recordemos algo: la confesión de pecados es directa a nuestro Dios, y debemos de confiar en que la sangre de Jesús es tan amplia para cubrir nuestros pecados, y que realmente, hermanos, Él quiere abogar por nosotros. Si nosotros requerimos apoyo espiritual, la iglesia está para ayudarnos, no para enjuiciarnos, porque eso no es el punto. Es para ayudarnos, y el anciano tiene la obligación de dar apoyo espiritual a la ovejita que necesita ayuda. Él no tiene la potestad para poder expulsar o ¿cómo se llama? Excomulgar. De hecho, la palabra más correcta es excomulgar o quitar la membresía de la iglesia, pues no tiene ese poder el anciano, el presbítero local, porque esa es una decisión de la iglesia. En nuestra asociación, pues la iglesia es la que determina como corte prácticamente quién puede permanecer o no, pero no es como, es muy similar a muchos movimientos, ¿no? La iglesia tiene que buscar el arrepentimiento del pecador. Si el pecador en algún momento dice me arrepiento, hasta ahí llegó todo, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que se arrepienta en caso de que haya un pecado, ¿no? Pero absolverlo no podemos, o sea, porque nosotros no podemos absolver a nadie, porque nosotros no somos quienes. Si la persona dice me arrepiento, nosotros le creemos y punto. Ya es su relación con Dios, sabrá él si me miente o no. Si él dice me arrepiento, se acabó, y pues es todo, ¿no, hermanos? Y es lo que Dios espera de nosotros, que el hermano pues logre el arrepentimiento, que regrese a sus brazos, no a nuestros brazos, sino a los brazos de Dios, y sobre todo que Él determine, hermanos, todo, ¿no? Que Él sea el juez en toda situación, ¿no? Que Él diga si Él quiere que siga siendo cristiano o no la persona. Cuando Dios dice no te quiero ya en la iglesia, cuando Jesús también nos dice no te quiero, lo que va a pasar es que al hermano pecador le van a quitar su Espíritu Santo, y al final nosotros no tenemos que hacer nada, ni excomulgar gentes, ni nada, porque Dios lo va a sacar. O sea, la persona ya no va a estar cómoda en la iglesia y se va a ir hacia el mundo y ya, porque Dios le ha retirado
su espíritu. Y es todo, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada ni excomulgar gentes. De hecho, para excomulgar gente en nuestra asociación o nuestra iglesia es muy raro, o sea, es muy, pero muy extraño que sucedan esas situaciones, porque pues no es necesario, o sea, realmente Dios es, o Jesús es el obispo de la iglesia, es el obispo de nuestras almas, y Él es el que se encarga de estas cosas. En realidad nosotros nada más somos consejeros para los hermanos, y digo nosotros, me refiero a la iglesia en general, no solo yo, no tengo ningún puesto de hecho de autoridad, hermanos, y nunca lo he tenido, ni me interesa, lo que es más. Pero como miembro de la iglesia tengo el mismo derecho que todos los demás en la iglesia de aconsejar, porque podemos aconsejar a un hermano para que sea un mejor cristiano cada día. Pero una cosa es aconsejar, nosotros no podemos obligar a nadie ni a cambiar de ideas, ni a cambiar de puntos de vista, ni nada, simplemente dentro del marco del respeto de la libertad cristiana, tenemos que permitir que cada cristiano se desarrolle, tenga ideas incluso diferentes, pues obviamente diferentes, esperamos que eso no contravenga nuestra doctrina. Si la hace, pues ya ni modo, no podemos hacer nada. Y nosotros pues vamos a aceptar a cualquier persona que diga que es cristiana y que acepta el sacrificio de Jesús, ¿no? Y que ha hecho un voto de sacrificio, un voto de consagración. Nosotros aceptaremos a esa persona como hermano. Nosotros no estamos para perdonar hermanos, sino para ayudar a los hermanos a que tengan una bonita relación con Dios, nada más, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene un pecado, hermanos, primer punto, esto cabe mencionarse debido a lo que dijimos. O sea, primero tienen que confesar su pecado a Dios. Confiésenselo a Dios, esperen su respuesta. Si necesitan ayuda para tratar de evitar ese pecado que a lo mejor ha sido muy frecuente o que no lo han podido dominar, entonces la iglesia está para ayudar, no para condenar, está para ayudar. Y los ancianos, como la persona pues oficialmente designada por la congregación local a través de un voto, pues es la persona o el individuo que está más capacitado para poder dar un consejo, ¿no? Digo, se sugiere que se haga con el anciano, sin embargo también está la iglesia, o sea, no necesariamente el anciano es superior en todo, ¿no? Se sugiere porque por algo se eligió, ¿no? Pero pues bueno, si no, pues se sugiere que se acerquen con hermanos de amplia experiencia o de amplio conocimiento espiritual, pero solamente. Entonces, hermanos, pues eso cabe mencionarse debido a que luego me han preguntado ciertas cosas. Quería también confirmarles este modelo de confesión. Nosotros primeramente es con el Padre. Ahora, otro tipo de oración, hermanos, aparte de adoración y de confesión de pecados, está otra muy interesante, hermanos, que se llama súplica. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Punto importante, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, ruegos, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, de hecho dice más abajo el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente y en toda piedad y honesta, y de forma honesta, ¿no? Entonces, aquí que aprendemos, hermanos, un punto bien importante, pero muy importante, hermanos. Cuando nosotros hacemos oración también podemos pedir, hermanos, o rogar por los demás, por el hermano Luis, por el hermano Marcos, podemos pedir por mi vecina que está pasando por situación difícil, aunque sea de otra religión, hermanos, aunque ella sea, no sé, hindú, que ni siquiera creen en Jesús ni en el Dios de Abraham. Aunque sea hindú, pero yo sé que está pasando por una situación difícil, voy a orar por mi vecina. Y si la vecina me está tirando basura ahí en la entrada de mi casa, pues voy a orar por la vecina, porque Dios le bendiga y que Dios le ayude y que le ayude a entender muchas cosas de esta vida, ¿no? Que es importante que viva en paz y tranquilidad, muchas cosas, hermanos. Pueden ser muchas cosas, pero voy a orar por la hermana, voy a orar por esa persona para que Dios la ilumine y le bendiga. Entonces, hermanos, es importante entender que también hay oraciones de súplica por los demás, rogativas, vamos a decir ruegos o súplicas por otras personas. De hecho, hermanos, podemos también rogar por otros hermanos, por pedir que el hermano que cayó en pecado, que el hermano, no sé, vamos a poner un ejemplo, no hay ningún hermano con ese nombre, que el hermano, Humberto, que no tenemos ningún hermano con ese nombre, que el hermano Humberto, pues bueno, ha dicho que pues ha caído en un pecado, que está arrepentido, que le ha costado dominar ese pecado, y pues bueno, como iglesia también nosotros decimos, voy a tener al hermano en oración durante todo este mes para poder pedirle al Padre, rogarle al Padre que primero, pues si no lo ha perdonado, que lo perdone,
Y otro punto importante, que le dé fuerzas para poder resistir el pecado. Entonces, vamos a rogar por otros hermanos, que sea restablecido en la fe delante de Dios. De la iglesia no, hermanos, porque si el hermano dijo me arrepiento, ya se acabó y todo. O sea, yo no tengo por qué hacerle nada al hermano, porque aquí no estamos para castigar, sino para aconsejar y pues ayudarnos, darnos la mano, como una familia. Si una persona se equivoca, pues no voy a agarrar a patadas a la persona que se equivocó en mi casa, más bien vamos a buscar la forma de solucionarlo, de que esté bien y que pueda mejorar y superar ese problema que ha tenido. Lo mismo pasa en la iglesia, si el hermano ha tenido un problema, pues vamos a buscar la forma de ayudarlo, no de tirar su fe o de castigarlo, porque pues a veces suficiente es con lo que uno siente de culpa, suficiente es con muchas cosas, ¿no? La iglesia no está para enjuiciar, la iglesia está para ayudar. Entonces yo voy a ayudar al hermano a través de la oración, voy a orar por él, voy a pedirle a Dios que lo perdone si no lo ha perdonado, porque yo no sé en realidad si está perdonado o no, porque yo no soy quien ni puedo absolver, sino que Dios es el que tiene que perdonarlo, y el hermano se va a dar cuenta porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Otro punto muy importante, voy a pedirle al Padre que le siga dando fuerzas para resistir el pecado, que no se deje caer en tentación y que lo siga librando del mal al hermano, que lo siga librando de las tentaciones. Entonces vamos a suplicar, hermanos, vamos a suplicar por las demás personas. Vamos a suplicar, incluso no es pecado, porque aquí lo dice, por los reyes. Voy a suplicar por el gobierno en turno, no porque yo sea morenista o panista o priista, que son o emesista, que son los partidos políticos de ese país. No, hermanos, no voy a pedir para que gane un partido, eso definitivamente no, pero sí podemos rogar, hermanos, porque el gobernante en turno tome decisiones sabias que beneficien a la iglesia y a la población, porque pues eso tampoco tiene nada de malo. Pedir también por los reyes o las personas que están en eminencia, como dice aquí el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, ahí no está pidiendo porque gane, no sé, Diocleciano, no me acuerdo cuál era el emperador romano, solo me acuerdo de Diocleciano, o el emperador Constantino, u otros emperadores de aquel tiempo, ¿no? O sea, o Herodes, ¿no? Que ganara Herodes, ¿no? Y que prevaleciera en el trono toda la eternidad, ¿no? O sea, no está pidiendo eso, sino pide porque Dios le dé a los reyes o a las personas que están en eminencia, pues sabiduría para que puedan tomar decisiones correctas, decisiones sabias, para que todos vivamos de forma quieta y reposada en toda piedad y honestidad. No está pidiendo ahí que, que el gobierno se arrepiente y se convierta y que prohíba las cosas que no son cristianas y vaya en contra de los pecadores, no, hermanos. Solamente lo único que dice la Biblia es que pidamos porque tengan sabiduría para que la iglesia viva de forma quieta, reposada en toda piedad y honestidad. O sea, sea momentos propicios para el cristiano nada más. O sea, un momento en que podamos vivir la libertad cristiana, pues como tal. O sea, si los demás quieren vivir en pecado, ese es su problema. Nosotros no los vamos a criticar. Nosotros podemos llevarles el evangelio. Ellos deciden si lo aceptan o no, pero nosotros no vamos a criticarlo, ¿no? Recordemos que Dios es el que les dice: te voy a llamar, no te llamo. Dice: nadie puede acercarse al Hijo a menos de que primero el Padre lo atraiga. O sea, no es porque yo quiera ni porque les vaya a hablar de la palabra, sino que Dios los tiene que atraer de alguna forma a través del Espíritu Santo, porque nadie puede entender, como ya vimos, la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo solo somos hombres carnales tratando de entender cosas que no están en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios no está con la población o con la persona que vamos a hablarle del Evangelio, pues no va a creer. Aunque yo me prepare y me pare de cabeza, no va a creer, sino que nosotros vamos a buscando a los llamados, a los que Dios ha llamado, para que puedan ser escogidos y entonces puedan entrar en el reino. Pero nada más. Los demás que no están creyendo tendrán su oportunidad hasta la siguiente era milenaria. Entonces, punto importante, hermanos, no quieran convertir al mundo, porque la Biblia no habla de la conversión total del mundo en esta era, sino en la siguiente, cuando entonces todos sabrán quién es Jehová. Ahorita no toda la población lo sabe, sino que eso pasará más adelante cuando inicie el reino de 1000 años. Entonces, punto importante, intercedamos por los demás. Si bien puede ser por un hermano que esté en apuros, puede ser por un gobernante, hay seguramente otros ejemplos en los cuales podemos interceder por otros hermanos. No se olviden de ello, hermanos, intercedan por los demás ante el Padre. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de ese relato de Abraham? Cuando Dios dice que va a barrer con Sodoma y Gomorra y que le dice: bueno, y si hubiera 100 justos, dice, pues no destruyó la ciudad. Bueno, y si hubiera 80, pues no la destruyó. Y si hubiera 50,
pues no la destruyo. Y dice, y si hubiera 10, dice, bueno, vamos a hacer algo, voy a sacar a Lot y a su familia, y entonces, pues bueno, tendré que acabar con la ciudad. Pero por la oración de súplica de Abraham, que era familiar de Lot, entonces él, sus hijas y su esposa son sacadas por un ángel y alcanzó la gracia de Dios, pero ha sido por la intercesión de otra persona. Entonces, recordemos siempre eso, hermanos. No voy a detenerme a hablar de qué pasó después, sabemos que hubo problemas, pero hasta ahí, bueno, la oración de Abraham precisamente fue la que salvó a su familiar Lot de la destrucción. Entonces, pues la oración es muy poderosa, hermanos. No se olviden de eso, las oraciones son poderosas y es una plática con nuestro Dios. Utilícenlas, por favor, hagan uso de la oración, porque la intercesión también es bien importante en ese sentido. La intercesión, la súplica hacia otras personas. Aquí, bueno, vemos la súplica por otras personas, suplicar por otras personas. Pero bueno, la súplica pues es pedirle a Dios fervientemente una y otra y otra y otra vez, suplicarle a Dios algo, ¿no? O sea, pueden ser estas opciones de intercesión también de súplica. O sea, pedirle a Dios y suplicar también nos lleva a cierta, pues, humildad, ¿no? Porque Dios sabe lo que necesitamos, pero si Dios nos hace suplicarle, estamos pide y pide y pide lo mismo. Decimos, bueno, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué no me contesta? ¿Y por qué no me contesta? Porque como suena esta frase ya muy quemada, pero muy cierta, que los tiempos de Dios son perfectos, pues en efecto los tiempos de Dios son perfectos. O sea, Dios nos va a contestar cuando Él crea que es mejor y de la manera que Él crea que es mejor. No como nosotros queremos, sino como Él cree que es mejor. Entonces, confiemos también en que Dios responderá cuando sea el tiempo justo. Hay personas que pueden estar suplicando, pues no sé, un matrimonio, ¿no? Una esposa, un esposo. Y qué difícil es estar suplicando, y lo pedí hace un año, ¿no? Pedí hace un mes que Dios me diera, pues, una novia cristiana, un marido cristiano, un novio, una novia cristiana. Pasan 3 meses, sigo suplicando a Dios que me dé una pareja cristiana. Pasa medio año, pues creo que Dios no me escucha y no veo que estén funcionando las cosas. Traté de salir con esta hermana, con este hermano, en el caso de las hermanas, y no, pues no, pues como que no se dan las cosas, y pues no, yo no estoy viendo que Dios me esté contestando. ¿Estaré enojado con Dios conmigo? Pues dice el anciano que no, que mejor siga pues yo pidiendo y que pues esperemos en su voluntad, ¿no? Pasa un año, pasan 3 años, pasan 5 años, hermanos, y no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que una cosa es lo que nosotros pedimos y otra cosa es lo que nosotros necesitamos. Y otra cosa también bien importante que Dios toma en cuenta aparte de esto es cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, al consagrar nuestras vidas, no estamos para exigirle a Dios, sino nosotros para someternos a su voluntad. Si Dios dice, tú no te casas, tú vas a ser soltero, tú vas a ser soltera, porque me vas a ser un vaso útil para llevar el evangelio a otros, entonces pues nosotros vamos a ver las señales. Y no se trata de lo que yo quiera, sino lo que Él quiere en mi vida. Entonces pues vamos a tener que acatar la orden, porque nosotros al bautizarnos, nosotros aceptamos seguir órdenes. Eso es muy importante. La súplica, hermanos, a veces puede que sí llegue, ¿no? O sea, a lo mejor Dios dice, bueno, ya me serviste lo que yo esperaba, unos 5, 10 años, te voy a mandar ahora sí lo que tanto esperaste, ¿no? Una esposa cristiana, un esposo cristiano. Y a lo mejor nos lo da Dios, a lo mejor no, pero la súplica, hermanos, la súplica, que puede llegar a tardar mucho, poco tiempo, no sabemos, nos hace humildes delante de Dios y decir, bueno, tengo que confiar en Él y, y simplemente dejarme caer en sus manos y dejar que se haga su voluntad, la voluntad de Dios a través de Cristo, que ellos me guíen, me dirijan, y pues yo estoy para obedecer, y sé que lo que ellos decidan acerca de la petición que yo les hice, o que hice yo a Dios, precisamente, que hice yo a Dios en el nombre de Jesucristo, pues Él va a tomar la decisión más correcta, la que mejor me convenga, la que le haga mejor a mi vida, ¿no? La que me prepare mejor para la obra del reino, en el reino milenario. Tenemos que tener mucho en cuenta eso, hermanos, que suplicar también nos vuelve humildes y nos hace caernos en las manos de nuestro Dios totalmente. O sea, nosotros no estamos para darle órdenes a Dios, sino para recibir de Él órdenes, instrucciones,
y hacer lo que Él crea que es mejor para nuestras vidas en todo sentido. Entonces tenemos oraciones de súplica por otras personas, súplicas rogativas para otras personas, por todos los hombres, para dar gracias, para pedir por muchas cosas, suplicarle a nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos, pero la súplica nos hace humildes y nos hace también caer en manos de Dios y saber que no es lo que nosotros queramos y que nuestras decisiones a veces o peticiones no son las mejores, seamos honestos, pero que Dios sabe que es lo mejor para nosotros y dejarnos caer sabiamente en sus manos, ¿no? Entonces, la súplica también es muy importante. Intercesión, pues ya hablamos de paso, pero no cabe, ese es otro punto. La intercesión por otras personas también es bien importante y es lo que vamos a leer nuevamente acerca de ello, pero ya lo hablamos también un poco de eso. Es que va muy ligado a veces la súplica de la intercesión, hermanos. Es como temas como ligados, súplica, intercesión. Suplicar es pedir algo fervientemente. Puede ser mío o de otra persona. Y ya la intercesión, hermanos, pues sí, ya es por otra persona totalmente, ¿no? Aunque también cabe la súplica por otras personas, ¿no? La súplica por el perdón del pecado de otra persona. O sea, sí pueden ir ligados, pero no necesariamente son lo mismo la súplica que la intercesión. Pero nuestras oraciones pueden ser de súplica o intercesión o ambas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahora Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, versículo número 15. Santiago 5, 15 dice lo siguiente. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, aquí nos vemos de nuevo en el tema de la súplica, ¿ok? Un hermano está enfermo, se le va a llamar al presbiterio o al presbítero de la iglesia. Presbítero es lo mismo que ancianos, es la misma palabra, en realidad significa anciano. Y el presbítero lo que va a hacer es orar por la persona. Dice el 14, si alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos o al presbiterio de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Digo, aquí cabe un punto importante. ¿Qué es lo que está logrando la curación del enfermo? No es el aceite, porque el aceite no tiene poderes mágicos. Aunque el aceite se puede utilizar como un bálsamo, como una ayuda para ciertas enfermedades, no es un amuleto, hermanos, ¿eh? El aceite de unción no es un amuleto. Los estudiantes de la Biblia, no puedo decir que todos, porque no lo sé, cada iglesia es autónoma, pero generalmente no utilizan el aceite de unción. Yo en lo personal no le veo ningún problema en utilizarlo, porque sí lo está utilizando la iglesia cristiana, como vemos aquí en el primer siglo. Pero hay que entender el contexto, hermanos. El contexto es el siguiente, dice ahí, que una vez que se llama al presbiterio o al anciano de la iglesia, dice que entonces orará por el enfermo, lo untará o lo ungirá con aceite en el nombre del Señor. Aquí, bueno, se va a ungir o se le va a poner el aceite de unción, o eso es lo que hicieron los primeros presbíteros, y luego dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Como nosotros ya vimos en los audios anteriores, en los podcasts anteriores, el aceite simboliza al Espíritu Santo, simboliza, pero no es en ningún momento un amuleto de buena suerte, una especie de, Dios me perdone si me equivoco, pero no una brujería para tomarle como algo mágico que nos va a curar mágicamente, no, sino que el aceite de unción es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces se le está untando el Espíritu Santo de forma simbólica. Y dice el versículo 15, y la oración de fe sanará al enfermo. No fue el aceite milagroso, porque no fue de esa forma. De hecho, no es milagroso, va claro, solo es un símbolo del Espíritu, pero no es un aceite milagroso el que curó a la persona, sino la oración de fe. ¿Qué se necesita en ese sentido, hermanos? Pues bueno, primero la persona está suplicando a Dios en ese momento que se cure el hermano o la hermana enferma. Que por favor Dios, y vamos a imaginarnos la oración de la persona, ¿no? Por favor, Padre nuestro, te rogamos en el nombre de Jesucristo que cures a la hermana, que la cures de sus dolencias. Ella se arrepiente de sus pecados y te pedimos que la perdones, que perdones a la hermana en el nombre de Jesucristo sus pecados y que por favor también le des la sanación o la sanidad, como dicen algunas iglesias, que le des su sanidad, que le ayudes a mejorar su salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y se le ungió, ¿no?, a la persona con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a través de los óleos, ¿no?, del aceite de unción. Pero aquí, ¿qué es lo que interviene, hermanos? Porque una vez que el anciano ora, hay varios puntos que se tienen que entender, porque aquí está suplicando por la salud de una persona.
suplicando por la salud de una persona. Aclaro, suplicando por la sanación de la persona. Pero pues aquí yo vería pues importante que tuviera fe el hermano, ¿no? Que bueno, puede haber sanidad, puede haber. Nosotros no creemos en la sanidad, aclaro, como otras iglesias, no es igual. Y ahorita se los explico. Puede tal vez que pues sí se cure la persona porque Dios quiere que se cure, porque a lo mejor todavía tiene algo que enseñarle a la persona, ¿no? Si el hermano tal vez Dios cree que necesita vivir otras experiencias en su vida para ser pues así calibrado en la fe, y seguirlo ayudando a mejorar y a transformar su vida para que pueda ser un buen rey y sacerdote, entonces pues vivirá la persona porque es la voluntad de Dios. El hermano rogará por la persona y si es la voluntad de Dios que se cure, se curará. Pero si Dios ya dice hasta aquí, aunque el hermano ore, aunque la persona quiera, aunque el enfermo quiera y el anciano ore, pues ya no va a haber para atrás, porque pues si Dios no quiere y su decisión es que el hermano o la hermana simplemente ya descanse, que baje a la sepultura, que duerma el sueño de la muerte, pues entonces morirá. Entonces, eso es lo que va a pasar, hermanos. Simplemente la persona pues descenderá a la sepultura y ya, o sea, porque no es lo que yo quiera. Nosotros no creemos en las sanidades milagrosas como tal. Se puede orar, sí, pero no con ese afán de que sea un milagro de sanidad, no, sino rogándole al Padre que si es su voluntad y si todavía se puede, que la persona se cure. Pero si es la voluntad de Dios, nosotros no podemos exigirle a Dios que cure a la persona. Ahora, pues obviamente quien hace la oración y quien recibe la oración deben de tener fe en que se puede curar, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser una opción. También es importante tener la fe, pero sí hay que entender que esto no es un aceite pues mágico, ¿no? El aceite de unción es simplemente pues una representación del Santo Espíritu, y la oración de fe puede curar a la persona, sí, pero si es la voluntad de Dios. Entonces, no creo en la sanidad como otras iglesias. Puede que sí se pueda curar a alguien, pero pues depende también de la voluntad de Dios. No es tanto la mía ni de la persona enferma, sino de la voluntad de Dios. Entonces, las intercesiones pueden ser de este tipo, pero hay que tener bien presente esta parte. O sea, es la voluntad de Dios. O sea, no es exigirle a Dios, como pasa en muchos grupos cristianos, que le exigen a Dios como si Él fuera pues nuestro secretario. Y digo, qué feo es decirlo, pero pues es que muchos hermanos así lo hacen. O sea, se lo exigen cuando en realidad, pues, ¿cómo voy a exigírselo a Dios? Yo me tengo que humillar bajo su poderosa mano y decir, si es tu voluntad, Padre, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. Te pedimos, por favor, por el hermano tal. Estamos intercediendo por el hermano tal para que recobre la salud, para que se recobre del pecado, para que deje de pecar. O sea, pueden ser muchas cosas, hermanos, pero estos son los tipos de oración. Ahora, ¿qué otro tipo tenemos? Y ya con esto vamos a concluir rápidamente. Vamos a leer ahora Filipenses 4:6, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Ser agradecidos, hermanos. Ahora, ya le pedimos a Dios y le suplicamos y todo, y diario le decimos, cuídame y por favor cuida a mi familia y danos el pan de cada día y todas las cosas que le pedimos a Dios. Bueno, pues no solamente pida, sino también deténgase a dar gracias, porque muchos hermanos, espero que no ustedes, ¿verdad, hermanos? Pero mucha gente solo ora para pedir y pedir y pedir cosas, pero cuando se acercan para decir gracias, muy pocas personas a veces se detienen a decir gracias, ¿no? Entonces, pues la oración es amplia, tiene muchas formas, y esto nos ayuda también a entender qué podemos hacer, porque muchas veces muchos hermanos dicen, es que yo ya no sé qué pedir en oración. O sea, sí hago oración, pero luego ya no sé ni qué decirle a Dios, ¿no? O sea, ¿qué más digo, no? O sea, ya no sé ni qué decir. Y entonces los hermanos pues ya no hacen oración, ¿no? Ya es muy complicado que sigan haciendo oración porque no saben qué hablar con Dios. Pero precisamente estos puntos, entender los tipos de oración, nos ayudarían también a entender pues qué otras cosas podemos hablar con nuestro Dios en nuestro día a día. Entonces, pues yo les invito, hermanos, a que sigan haciendo oración, hermanos, que no dejen de hacer oración. Les repito, por lo menos una vez, 3 veces al día, una vez en la mañana cuando nos levantamos, otra vez a mediodía, otra vez antes de dormir, pues haga oración para que entonces pues no nos perdamos precisamente esta comunicación
que hace posible Jesús a través de su sacrificio con nuestro Padre Celestial. Entonces ya entendimos que la oración, recapitulando, es un diálogo con nuestro Dios Jehová o Yahvé. Es parte esencial de la adoración cristiana. Los tipos de oración que existen es de adoración, confesión de pecado, súplica, intercesión y agradecimiento. Y la siguiente parte, hermanos, porque sí, no nos dio tiempo, la siguiente parte vamos a hablar acerca de cómo prepararnos personalmente para hacer oración, qué necesitamos hacer para prepararnos para hacer oración. Y la siguiente, también, el siguiente punto también del siguiente podcast, porque van a ser 2 temas, va a ser el siguiente podcast de 2 temas, es la preparación personal para la oración y las oraciones que rechaza Dios. ¿Qué tipo de oraciones rechaza nuestro Dios y no las escucha? Bueno, hermanos, dudas, comentarios, peticiones, por favor, háganlas llegar por WhatsApp al número que están viendo en pantalla, hermanos. Es el más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Es importante que envíen sus dudas, comentarios. Si ustedes gustan, también les podemos enviar ese tipo de, o más bien ese estudio, hermanos, porque son 9 módulos, solamente son textos bíblicos, se los puedo compartir en PDF para que los puedan seguir leyendo, meditando los textos de nuevo, que tengan el archivo y lo puedan imprimir. Solamente son cerca de 10 hojas, no son muchas realmente, que pueden imprimir para que puedan seguir leyendo los textos bíblicos. No trae comentarios ese folleto, solamente son puros textos bíblicos para que pueda hacerse pues una lectura y una meditación personal, ¿no? O como congregación de estos temas. Entonces les invito a que puedan solicitarlo. También, hermanos, pues tenemos el Plan Divino de las Edades, la lectura recomendada, muy recomendada por la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia. Y ese libro es muy recomendado porque nos ayuda a entender el plan de Dios de salvación, qué pasará con nuestros familiares que no son creyentes, entre muchos otros temas, hermanos. Les invito a que puedan pues pedirlo y se les enviaría por PDF. También no son muchas hojas, son como 270 páginas aproximadamente que pueden imprimir. Son como 100 y tantas hojas, ya en hojas, no en páginas, que pueden imprimir, tal vez engargolar para que no se pierdan las hojas y lo puedan estudiar, subrayar, rayar, lo que ustedes necesiten o meterle anotaciones para el estudio personal. Si no se han suscrito, suscríbanse a ese canal, por favor opriman la campana, opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video o un nuevo podcast a este canal. Compartan los videos, no los usen, hermanos, para atacar la fe de nadie, hermanos, porque esos podcasts, este canal, no está diseñado para derribar la fe de nadie, simplemente es para acrecentar la fe de los creyentes. Nosotros nos movemos bajo el marco de respeto hacia otras religiones, como nosotros esperaríamos que ellos nos respetaran a nosotros, ¿ok? Todos somos libres de compartir también, pues, nuestros conocimientos en esas plataformas y, pues, hacer este tipo de evangelismo, pero no los usamos para derribar la fe de nadie, hermanos, y no es el objetivo. Nosotros, pues, respetamos las conciencias ajenas. Pidan sus comentarios y pidan todo lo que necesiten, hermanos, sobre información a través del número que estamos viendo en pantalla, que es el más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Bueno, hermanos, me despido con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.